Bueno, bienvenidos de vuelta. Vamos a ver algunos ejemplos de cálculos de errores. Algo estuvimos viendo en la clase del miércoles. Vimos el método de máximo y mínimo. Carlos explicó también el método de propagación en la teórica el lunes. Así que vamos a ver algunos ejemplos para que puedan calcular con ambos métodos incertezas de mediciones que hayan hecho. De mediciones indirectas, ¿no? Donde uno calcula el error de una variable en función de los errores de las otras variables que se midieron. Vamos a empezar por algo simple, ¿sí? Eh, por ejemplo, si yo tengo suma o resta de dos variables, no sé, por ejemplo, yo quiero calcular una distancia y esa distancia yo sé que es una distancia final menos una distancia inicial, ¿no? Cada una con su incerteza, o sea, x final yo le informo como x final centrado más menos eh, la incerteza de x final. Y x inicial lo informo como x inicial centrado más menos delta x inicial. Entonces, con el método de máximo y mínimo, ¿sí? Lo que uno hacía era ver, bueno, cuál es el valor máximo que puede llegar a tener D y cuál es el valor mínimo que puede llegar a tener D. Para el valor máximo, o sea, D máximo, ¿qué va a ser? Bueno, va a ser lo máximo que se puede dar en esta resta, es decir, x final está sumando, por lo tanto x final tiene que valer el valor más grande de x final posible, que va a ser el centrado más el error, ¿no? O sea, va a ser x final centrado más delta x final, ¿sí? Menos el error que tenga x inicial, o sea, eh, que va a ser la posición inicial centrada y el menor valor posible que pueda tomar esa posición inicial, que va a ser la posición inicial centrada menos el delta de posición inicial. O sea, vamos a tener posición inicial centrada eh, menos el delta de posición inicial. ¿Está bien? Entonces, bueno, acá directamente lo que hacemos es después calcular esto que nos quedó, ¿sí? Y calcular el D máximo, ¿no? Y el D mínimo va a ser la posición final centrada, o sea, el menor valor posible que puede tomar esta variable, que va a ser el valor centrado menos su error, menos delta x final, ¿sí? Menos, acá para que tenga el valor mínimo posible, yo lo tengo que restar por el mayor valor posible que tenga x inicial. Es decir, va a ser x inicial centrado menos, perdón, más el delta x inicial, ¿sí? O sea, yo acá, para el valor mínimo de la distancia posible, lo que hago es, al valor mínimo de distancia final, le resto el valor máximo de distancia inicial, ¿sí? Como para obtener el valor menor posible de la distancia, ¿sí? Una vez que hago estas cuentas con los valores que tengo, directamente, bueno, calculo el error, ¿no? El delta D va a ser el de máximo menos el de mínimo dividido 2, ¿no? Y el descentrado, o sea, con lo que voy a informar la distancia, va a ser el promedio de esas dos cosas, ¿no? Dividido 2. ¿Está bien? Si estas dos cosas se estuvieran sumando, lo único que cambia es, bueno, los signos de los cálculos de acá, ¿sí? Y además, si están sumando, el valor máximo se va a conseguir con el valor máximo posible de esta variable más el valor máximo posible de esta otra. Y los valores mínimos con el valor mínimo posible de esta variable más el valor mínimo posible de esta otra. ¿Está bien? Siempre tenemos que interpretar la ecuación y ver dónde yo puedo conseguir, de acuerdo a las variables que tengo, el valor mínimo o el valor máximo posible de esa variable. ¿Sí? Ok. En el método de propagación, si yo tengo lo mismo, D es igual a X final menos X inicial, el valor de delta D, ¿sí? Bueno, va a ser la suma de
los errores que tengo, ¿sí? Y esto ocurre porque directamente el error, recuerden que si yo tengo más o menos 3 centímetros, ¿sí? Delta X es 3 centímetros, entonces ese delta ya se supone, ya se conoce de que estamos hablando de que yo al valor centrado le puedo sumar 3 centímetros o le puedo restar 3 centímetros, ¿sí? Para obtener el valor máximo o mínimo. Va a estar dentro de ese rango, ¿sí? Por eso mismo, directamente es así la expresión, ¿sí? Lo mismo si estuvieran sumándose estas dos variables, ¿está bien? Eh, entonces, va a haber algunos casos donde el método de propagación es más rápido, más fácil de resolver, como es este, ¿no? Y otros donde va a ser el método de máximo o mínimo, el más fácil de resolver, ¿sí? Pero, bueno, nosotros les vamos a pedir que en los laboratorios que hagan puedan calcular los errores con el método de máximo y mínimo y con el método de propagación, ¿sí? Como para después poder comparar, ¿está bien? Eh, Vamos a ver ahora otro ejemplo. No le pongo valores a esto para no hacerlo tan largo, pero bueno, después uno le puede poner valores tranquilamente, este, y probar estos ejemplos con números. ¿Está bien? Bueno, ahora tenemos, bueno, vamos a ver un segundo ejemplo en donde tenemos un producto, ¿sí? Por ejemplo, la fuerza de rozamiento. Yo mido la fuerza de rozamiento dinámica y me da que es el coeficiente dinámico por lo normal. Ahora, el coeficiente dinámico yo lo mido y me da un coeficiente dinámico centrado más o menos su incerteza. Y la normal también la mido y me da la normal centrada más o menos su incerteza, ¿sí? En el caso del método de máximo y mínimo, bueno, como es un producto, el valor máximo posible de fuerza de rozamiento yo lo voy a conseguir multiplicando el mayor valor posible de estas dos variables, que es cada variable sumada a su incerteza, es decir, delta de fuerza de rozamiento, entonces va a ser el coeficiente dinámico más su incerteza, ¿sí? Multiplicado por la normal centrada más su incerteza. Este es el caso máximo. Ahora, el caso mínimo de fuerza de rozamiento dinámica va a ser todo lo contrario, o sea, el valor menor posible que pueda alcanzar el coeficiente dinámico y el valor menor posible que puede alcanzar la normal, que es cada variable restada con su incerteza. Entonces tenemos el coeficiente dinámico centrado menos su incerteza multiplicado por la normal centrada menos su incerteza. ¿Está bien? Y como vimos antes, digamos, para calcular el valor centrado y para calcular la incerteza es el mismo procedimiento que vimos en el primer ejemplo, en donde el valor centrado va a ser el promedio, es decir, la suma de estos dos dividido 2, y la incerteza va a ser la resta de estas